están hablando? Si me preguntaran, ¿me escuchan ahora? Por favor, silencio. Silencio. Vamos a empezar. Buenas noches, bienvenidos a todos. Este espacio, Encuentro Insular, que hoy empieza su andadura. Si me preguntan por qué se llama Encuentro Insular, bueno, porque viene de la revista Insularis Magazine, que está vinculado a ese proyecto, ¿no? Y no va a ser un proyecto, voy a darle eso como dos esquinas las palabras, que todos los meses se presentaba un libro, o se hacía, digamos, sistemáticamente. Esto va a ser un espacio itinerante, se va a hacer en varios lugares, dependiendo de la disponibilidad del lugar que tengamos, y también va a ser de diferentes temáticas, sobre todo, más que presentaciones de libros. Y un gran placer hoy poder empezar este espacio con un homenaje a 5 figuras importantes de la cultura cubana en el exilio, que creo que es muy importante, ¿no? Rescatar ese legado, que no se pierda ese legado. Y tenemos hoy también 5 escritores que hablarán sobre la vida y obra de estas 5 figuras de la cultura cubana exiliada. Quiero dar las gracias primeramente a Heriberto Jiménez, que es el que dirige aquí el Miami Spanish Cultural Arts Center, a los medios gracias Heriberto por darme la facilidad de hacer este primer evento aquí en este lugar, que ya es un lugar representativo de la cultura aquí en Miami. La difusión de este evento, como Nuevo Herald, Cubanet, 14 y medio, les agradezco mucho, Libre, que ahora está dirigiendo el Luis de la Paz. Y voy primeramente, voy a empezar a llamar a los escritores que van a hablar sobre la vida, obra de estos 5 figuras de la cultura cubana exiliada. Y voy solamente a leer una breve ficha biográfica de ellos, no voy a extenderme mucho, creo que son los escritores los que deben hablar sobre la obra de ellos, ¿no? Así que no hace falta que yo hable tanto. Pero bueno, creo que todos los conocemos aquí. Todos conocen a Armando de Armas, a Ricardo García Ramos, Nancy Pérez Crespo, Orlando Rosati y Juan Manuel Zambaz. Armando de Armas nació en Cuba en 1958 y falleció en Miami en 2023. Fue novelista, ensayista y periodista, conocido por su estilo provocador y su crítica feroz al totalitarismo. De Armas dejó una obra que incluye títulos como Mala Jugada, Cancha de la Caballería, Caballeros en el Tiempo y La Tabla. Fue miembro fundador del Club de Escritores Cubanos en el Exilio y columnista habitual en diversos medios del exilio cubano. Para hablarnos de Armando, le voy a pasar la palabra a la escritora, ahora Elvira de la Casa, para que venga aquí y hable sobre Armando. Buenas noches. Este texto que voy a leer lo he titulado Armando de Armas y su asombrosa capacidad de asombro. Y he hecho énfasis en su última novela publicada, titulada Capitán Caín. Una tarde, hace muchos años, cuando todavía trabajábamos juntos en la emisora provincial de Radio Cienfuegos, mi amigo Mandy y yo compartíamos anécdotas y tragos de ron en un restaurante del Paseo del Prado, cuando nos fijamos en el portabazo de cartón que nos habían colocado una mano. Se trataba de una caricatura al estilo de las que se publicaban en los periódicos entonces. En ella, una mujer le decía a su acompañante: nunca pierdas la capacidad de asombro. Se lo mostré a Mandy y a él con aquel cándido entusiasmo que lo desbordaba cuando algo le gustaba de verdad. Le encantó la caricatura del portabazo y se lo guardó en el bolsillo mientras reía complacido. Años más tarde, le contaría que seguía guardando el redondel de cartón con la caricatura que tanto le había gustado. Lo curioso es que Mandy, que nunca dejó de asombrarme a mí, tanto con su capacidad de sorprenderse como de fabular a partir de sus propias experiencias,
supo utilizar ese sentimiento ante lo nuevo, inesperado o extraordinario, que es la definición científica del asombro, para reflejar en la literatura las preguntas que llenaban su mente como resultado de ese sentimiento de emoción ante todo lo insólito que llamaba su atención. Porque a la mayoría de las personas el asombro solo nos cautiva, mientras que a las personas extraordinarias, aquello que desafía su comprensión del mundo, les llena la mente de preguntas. Y la literatura de Mandy es una sucesión de preguntas, pues no se queda en una mera descripción, sino que se propone llegar al cómo y al porqué de los hechos y situaciones que narra. Y en mi opinión, en todos los casos, lo consigue. Los que conocieron a Mandy, me refiero al hombre, al amigo y no al escritor, coincidirán conmigo en cuanto a su calidad como ser humano, su curiosidad y deseo de conocimiento, que no perdió al pasar de la infancia a la adultez, sino que siguió acompañándolo durante todo su vida. Era tan espontáneo y sincero que se ganaba sin esfuerzo el corazón de sus amigos, y así era también cuando escribía. Debo decir que he conocido muy pocas personas con la disciplina y perseverancia de Mandy para escribir sus obras, que abarcaron no solo novelas y cuentos, sino también ensayos sobre temas políticos y sociales. En realidad nunca perdió la susodicha capacidad de asombro. Por eso tuvo la rara cualidad de poder plasmar en su obra tanto al joven casi marginal que era a los 25 años y que describió los cuentos de la mala jugada, como al preadolescente que le antecedió y que le sirvió de inspiración para la novela Capitán Caín, donde captó lo que sucedía por alrededor a través de la mirada curiosa de un niño y lo narró con la madurez de un escritor adulto. Capitán Caín. Se ha dicho que no existe otra obra de este tipo en la literatura cubana. Un libro que aborda las problemáticas sociales con la curiosidad y la mirada naïf de un niño campesino. Caín se me antoja una versión criolla de Tom Sawyer y Huckleberry Finn, los héroes juveniles creados por Mark Twain, aunque sin la mojigatería sureña del siglo XIX y con toda la picardía cubana del siglo XX. En las aventuras de nuestro héroe criollo, este no se limita a desear de lejos a la chica que le gusta, una niña de largas trenzas llamada Margarita, sino que muestra una precocidad inusual para su edad al racabucharla a través de agujeros abiertos con ese fin en las paredes del baño de la escuela. A diferencia de Becky Thatcher, el interés romántico de Tom Sawyer, la enamorada de Caín se deja desear, disfruta ella misma del placer de la carne. De ahí que se masturbe al ver por una ventana a los chicos de la pandilla de su enamorado, lanzados a una valtelera imaginaria mientras exhiben los órganos sexuales por fuera del pantalón como una reafirmación de su masculinidad. Las primeras experiencias sexuales de Caín no tienen a Margarita como protagonista, sino que suceden primero con animales de corral, como era común entre los adolescentes campesinos, y más tarde con dos mujeres adultas. La prima que ya tiene novio se prepara para casarse, y la psicóloga que lo consulta por iniciativa de su madre para tratar de encontrar el origen del raro comportamiento de su hijo. Este niño héroe vive en Malezas, un imaginario pueblo rural del centro de Cuba, donde el nuevo gobierno castrista se impone a fuerza de atropellos, la apropiación abusiva de la propiedad privada y el arresto de los apáticos u opositores a las nuevas leyes. En lavado de cerebro, expresión que le escucha constantemente a sus mayores, Caín la toma en el sentido literal, por lo que imagina la forma en que se practica una desinfección de la cavidad craneana a los desafectos del reino, usando para ello agua y detergente. Pero no se deja adoctrinar. Gracias a su tío Bartolo, excombatiente de la Guerra Civil Española, aprende que el comunismo es puro y perenne terror. De ahí que los muñecos que pintan en los cartelones de propaganda representan siempre a seres de caras contraídas en un rictus como de dolor y agresividad y muerte. Caín es el cabecilla de una pandilla cuyos delitos son francamente risibles y se comparan con los de los pandilleros de hoy en día. Practicar el tiro al blanco, apedreando un descascarado busto de Martí que se alza en el patio de la escuela, causar heridas superficiales con una cuchilla en el brazo para luego danzar alrededor de una hoguera en un extraño rito de iniciación con sangre y perseguir animales de propios y extraños
son algunos de ellos. En el transcurso de la novela, Caín se hace un experto en escuchar las conversaciones de los mayores, y así es como se da cuenta de que el mundo doméstico en el que viven sus padres, tíos y primos dista mucho de ser perfecto. El padre ha tenido que sufrir los abusos de las autoridades, deseosos de acaparar sus tierras y ponerlas al servicio del nuevo sistema. Y los comunistas vigilan estrechamente la casa donde vive la familia porque están en desacuerdo con el nuevo gobierno. Malezas está enclavado en el centro de la isla, en un terreno árido, rodeado de llanuras polvosas y reverberantes al sol, tal como el autor lo describe. Caín, dueño de una imaginación desbordante, sueña con ver otros paisajes. Tiene sed de montañas, de mar, de caudalosos ríos, nos cuenta, pues su sed de aventuras le impide conformarse con el limitado paisaje que ve a su alrededor. Y vive sumido en un mundo irreal, pero mucho más ameno que el verdadero, como suele suceder. Y su mente le permite convertirse en un héroe de esa vida imaginaria en la que no es el inocente niño campesino a quien Luis, un amigo de mayor edad por prudencia, golpea sin motivo, y quien a su vez se ve obligado a golpear a otro para demostrar que no es un afeminado, sino un hombre macho como su padre y su hijo. Al final de la historia, Caín es capaz de ejecutar su propia venganza y restaurar su honor de caballero a través de la sangre y la violencia, cuando su arrolladora fantasía le permite avanzar en un campo de batalla, investir a caballo la cabalgadura enemiga y apuntar directamente al pecho de su antiguo torturador. Nunca dejaré de lamentar el no haber conocido esta novela antes. Estoy segura de que hubiera disfrutado enormemente hablar de ella con su autor y comprobar por última vez que mi amigo Mandy nunca perdió su prodigiosa capacidad. Antes de pasar al siguiente presentador del homenajeado, olvidé decir algo en la introducción que dice acaba de fallecer en Miami alguien muy querido, con todo Oscarito. Seguro que todos conocen a Oscarito. Un gran, creo que Oscarito era el espectador perfecto, ¿no? La persona que apoyaba la cultura a todo el mundo aquí en Miami, y alguien que muy querido, ¿no? Y se va a extrañar mucho seguramente a Oscarito. Todos lo apreciamos mucho, lo queríamos mucho, y estoy seguro que su espíritu está aquí presente. Quería recordarlo, una persona noble y valiosa, y creo que hace falta personas como él, ¿no? Que apoyen la cultura como él apoyaba en Miami. Reinaldo García Ramos nació en Cienfuegos en 1944 y falleció en Miami en 2024. Fue poeta, ensayista y una de las voces esenciales de la llamada generación del Mariel. Formó parte del consejo editorial de la revista Mariel. En Cuba fue miembro de las divisiones del Puente, con una obra que abarca poesía, ensayo y testimonio. Entre los libros destacan su antología poética, Rondas y Empresarios, publicado por la editorial Silueta en el 2012, una medida inexacta, ensayos y comentarios, el testimonio epistolar, una amiga en París, en Cartas 1968-1972, que fue su último libro publicado. Para hablarnos de Reinaldo García Ramos, tenemos aquí hoy al escritor y editor Rodolfo Martínez Somayor. Buenas noches, muchas gracias a Joaquín por la invitación, muchas gracias a este lugar por acogernos y a su directiva. Yo tuve el honor de editar dos libros muy importantes, digo muy importantes no porque sea mi editorial, sino porque lo son. Es la única novela, una novela de testimonio de la cual, aunque voy a hablar muy brevemente de los dos, pero en esta vez es mucho de más. De hecho, ahora en abril se cumple el aniversario de la familia de Mayer y de eso ahora de la familia de Mayer. Y Rondas y Empresarios, que es la antología de toda su obra poética.
de toda su obra poética, la última novela. Y con él un privilegio enorme porque con esa aprendí, una persona con una experiencia muy grande. Entonces voy a hablar de él. Cuerpos al borde de una isla, como objeto de un libro. Comenzó a nacer esa tarde en que un amigo me dijo que Reinaldo García Ramos había llegado a New York para quedarse y presentaría en Miami su más reciente poemario. Esa noche en que lo vi atravesar la puerta de la librería Agatha Secrets de Coral Gables, lo acompañaba un séquito de reconocidos poetas. Yo lo esperaba con su libro recién comprado en la herradura, pero tuve cierto pudor en acercarme a pedirle una dedicatoria. Existe una jerarquía invisible alcanzada por ciertos escritores cuando los avala una obra notable, fruto de muchos años de trabajo. Una jerarquía que merece respeto, que lo distingue de aquellos que están dando los primeros pasos en el mundo de las letras. Reinaldo García Ramos tenía esa jerarquía. El pudor era darse cuenta de esa realidad. No son muchos los escritores que han formado parte de dos movimientos literarios con una impronta en la literatura cubana, dentro y fuera de la isla. Reinaldo fue fundador de la generación El Puente, con solo 18 años, y a su vez, ya en el exilio, junto a Reinaldo Arenas, Carlos Victoria, Luis de la Paz, Juan Abreu y otros, formó parte de la directiva de la mítica revista Mariel. Reinaldo había sabido mantener su dignidad literaria, su limpieza poética, por darle un nombre, en cualquier medio contaminado por la ideología excluyente. En su proyecto unipersonal, la revista digital de poesía Decir del Agua, titánica labor que realizó durante 6 años, pudo mantener, sin decirlo, ese mismo postulado. Ronda Empresario, su antología poética del 69 al 2012, editorial Silueta 2012, avala esa verdad del principio a fin. Era un poeta que destilaba reflexión en sus versos, que sabía que la vida era ese constante aprendizaje de las pérdidas, que asimilaba el desarraigo ahuyentando la rabia del desterrado, refugiándose en un microcosmos creado a su antojo, en la búsqueda incesante de la luz, en la calma del hombre que acepta su inevitable vacío, su ineludible soledad. Reinaldo no era el poeta telúrico que golpea las piedras, era una voz apacible que abraza el sosiego, como la música barroca que disfrutaba escuchar, pero con una coherencia estilística sin vaivenes ni altibajos, sin saltos bruscos, sin ambigüedades, una voz mesurada, pero no fría, sino entrañable, sin excesos y con una visión concentrada. Quise leer en este momento un poema que abarca un poco esto. Reinaldo, como todos saben, la generación del Puente, al principio de la revolución, un proyecto independiente de José Mario, fue disuelto por el gobierno. Eran personas que no eran afines al gobierno, no hacían una obra, hacían eso. El rey, cuando cogió muchos poemas que habían, nunca se publicaron en Cuba y otros que salían de esa época. Y hay uno aquí en específico que voy a leer aquí, que se llama Los Demás, de esa época cuando eran 18, 19 años. Desde el 9º piso se ve el mar. El funcionario abre las gavetas, registra, finge oponer cierta ruidosa resistencia por guiar al deterioro contra los arrecifes. Asegura hay rudimentarias balsas de madera despedazadas por las olas, restos de cuerdas y comida. Neumáticos flotando y su negrura elemental espanta las gaviotas. Todos sonreímos, descruzamos las piernas, tosemos como en el intermedio de un concierto. Se habla una y otra vez de las tareas, de los conflictos que ya no existirán en el futuro. La secretaria entra por fin con el café. Ha empezado a llover. El agua brusca mancha los cristales y desde esta altura el viejo castillo y la bahía van desapareciendo. Todo eso me transmitían sus poemas, pero uno en especial se grabó en mi memoria, como suele hacerlo por causas desconocidas, algún fragmento de obra al azar. Era el poema Estanque Delicioso. En ese libro recién descubierto, El Área Luna, el autor evocaba un misterioso y seductor estanque, cubierto entre los árboles. Aun cuando lo autorizaba hacerlo, se hundía entre sus aguas cristalinas, describía con calma sus pasos cuidadosos hasta el sereno centro. Sus pies reparaban en el fondo y era solo entonces cuando encontraba en medio de esa calma las viejas alimañas de las profundidades, culebras y tentáculos, soberbias fauces familiares que se acercaban con un ruido ondulante. Partiendo de este poema, se me ocurre evocar esa definición del verdadero arte, surgiendo del inconsciente espontáneo. Reinaldo era de esos seres no tan comunes que no andaban pregonando
cada paso los golpes recibidos. Su poesía, su obra, tiene la paz de aquel stand, aunque haya su peso en la intensidad de lo vivido, y en la sutileza del mecanismo utilizado para el mensaje certero. Cuando Reinaldo me habla de su libro, Cuerpos al borde de una isla, mi salida de Cuba por el Mariel, cuando me hace llegar el manuscrito, pensé que se trataba de un poemario. Cuando me dice que se trata de un testimonio novelado, además del tema del Mariel, despierta en mí una curiosidad enorme y me pregunto, ¿qué contará Reinaldo de su experiencia? ¿Cuál será la herramienta precisa, la prosa que pueda mantener al artista que vive en ese aislamiento voluntario, en ese monasterio de Miami Beach llamado el mundo de Reinaldo? Cuando comencé la lectura del libro, no pude despegar los ojos hasta concluirlo. Me encontraba con el artista capaz de mostrar el horror desde una visión inmune. Su autenticidad permanecía fiel. Reinaldo narraba un tema conocido con ojos propios. Su herramienta era la prosa esta vez. Sin embargo, seguía siendo el mismo poeta que atravesaba en calma el estanque de aguas cristalinas. Pero Reinaldo, tal vez sin saberlo, había sacado a la luz las viejas alimañas de las profundidades. Culebras, tentáculos, estaban allí como un acto de exorcismo. Quisiera terminar con un fragmento de la novela, ¿no? Que es un poco lo que digo, ¿verdad? Esta escena, todos conocen, ¿no? Tienen venido del mismo sitio. Aquella angustia de esos años de 80, donde no había comunicaciones, no eran como ahora, ¿no? Y de pronto aquella estampida, las personas desesperadas tratando de hablar con los familiares, y lo que daban era, creo que 4 o 5 minutos. Y entonces aquí empieza a escribir, no lo voy a leer esa parte, es una enorme cola, y empiezan a llegar milicianos caminando de un lado a otro, el cansancio de la gente terrible, empiezan a decir que no se detienen si no lo sacan de la cola. Al final él consigue la llamada con la tía, y este es el fragmentico que quiero leer. Ya al final, cuando le dice a la tía, siéntate, sí, que me llame, que me dé enseguida los datos del barco. Yo sé que eso cuesta dinero, pero yo se lo pago cuando empiece a trabajar allá. Claro, mi hijo, tú verás que todo se resuelve. Entre su voz y la mía había empezado a escucharse una especie de zumbido quejumbroso, como si el viento de alta mar estuviese agitando los cables telefónicos. Dile a Estrella que cuanto antes lleguen los barcos, mejor, que no pierda tiempo. ¿Qué dije? No se oye bien. Que Estrella me llame, no me oíste, pero si estoy gritando, en ese instante la operadora rompió. Ciudadanos, se pasaron los 4 minutos. Apuntaste bien, mándale un telegrama cuando resuelvan el barco. Su comunicación ha terminado, ciudadano. Volvió a resonar la voz de la telefonista. Salga de la cabina inmediatamente. Yo sostenía aún el auricular contra mi oído, pero la voz de mi tía ya no se escuchaba. Hubo un clic abismal en la línea y el teléfono se quedó muerto. Y ahora, ¿qué quiere decir? No pude decirle. Dice, sí, mi tía del alma, sáquenme de este pozo, de esta cueva, sáquenme de estas aguas empantanadas, de estos abismos de demonio. Échenme una mano para salir del laberinto. No dejes de pensar en mí. Trata de resolverme este problema que yo nunca te he pedido nada. Sí, tía, ya no puedo resistir la vida en esta ruina, en esta física. No dejes que me sigan arrebatando el tiempo, que me destruyan las ilusiones. Mira que yo soy tu sobrino más querido, el que más te ha extrañado. Ah, mi tía adorada, no te puedes olvidar de mí. Sácame pronto de este agobio. No dejes que me muera oyendo estos discursos. Mira que cada día imponen nuevas leyes, nuevas prohibiciones. Y a lo mejor me llaman para el ejército y me mandan a hacer la guerra en un país extraño. Escúchame bien, ya esta isla no se parece a nada. Es una abominación que se repite cada día. Y a mí no me quedan ya alegrías ni deseos. Y casi todos mis amigos piensan definirse. Y tengo hambre. He perdido peso, me dan mareos. Parezco un fantasma de tan pálido y flaco que estoy. Un zombie que deambula por estas calles desbaratadas, llenas de basura y de perros sarnosos. No me dejan descansar con tantas reuniones y asambleas. Me citan constantemente para hacer trabajos voluntarios que no quiero hacer, pero que hago. Guardias que no quiero hacer, pero que hago. Sí, mi tía, en este país todo se ha vuelto obligación y nada está decidido por nosotros mismos. Nos movemos dentro de una enorme negrura, como si estuviéramos metidos en una piedra y sepultados, enterrados en vida. Te das cuenta, tu sobrino del alma, el que tú más querías, el que una vez fue corriendo a buscarte el médico y una bolsa de hielo cuando te dolía, no me acuerdo qué, tu sobrino más inteligente. Muchas veces lo dijiste, el más aplicado en el colegio, el que sacaba mejores notas que tu hija, que los demás niños del barrio. No lo dejes para luego. Mándenme a buscar en cualquier barco, con un bote de remos, en una chalupa pequeña, no importa. Ustedes allá no se pueden imaginar lo que sé. Cada día son más y más las cosas que prohíben, más y más lo que deciden irse. Y a lo mejor mi tía, esto de María lo deja mañana a mí, tienes que apurar. Manda ese barco sin perderme un segundo. Sí, se acabó el tiempo. El tiempo que dan para la llamada. Aquí todo lo que hay se va acabando y cada vez más rápido. Mañana mismo quisiera estar. Sí, hagan todo lo que tengan que hacer para sacar
piensen que a lo mejor nos dan otra chance como este más bonito. Apúrense, vengan a buscarme pronto, no pueden dejarme aquí. Esta puede ser mi última oportunidad. Yo les llamo otra vez, o me llaman ustedes, no se olviden. Nancy Pérez Crespo nació en Cuba en 1924 y falleció en Miami en el 2024. Fue periodista, escritora y activista. Trabajó por décadas en medios del sur de la Florida como Radio y Televisión Martí, El Nuevo Herald y Diario Las Américas. Se distinguió por su TV y su vertiente editorial Civil, donde se publicaron libros de escritores recién llegados a Miami, pertenecientes a la generación del Mariel, así como los residentes en Cuba. Precisamente para hablarnos de Nancy, tenemos aquí un miembro de la generación del Mariel, que es Luis de la Paz. Adelante, Luis. Buenas noches. Gracias a Joaquín por invitarme a esta primera edición de Encuentros Insulares y agradecerle también que haya escogido como tema este homenaje a 5 figuras de la vida cultural de Miami que cualquiera de nosotros pudiéramos hablar de ellos. Yo voy a hablar de Nancy, pero podría hablar del mismo Reinaldo García Ramos, de Salvador, podría hablar de Rosardi, en fin, podría hablar de los 5 porque los conocí, los traté muchos años en este mundo del acontecer cultural, y quiero personalmente dedicarle esta jornada a Oscarito. Oscarito era el lector de todo el mundo, el crítico de teatro de todo el mundo, era alguien que todos queríamos, él quería a todo el mundo también, y su ausencia se va a notar. Muchísimo. Es otra cosa, no solamente Oscarito asistía a todos estos eventos, él llegaba, compraba los libros de los autores y después los comentaba. Los leía totalmente, no lo leía por encima, no era una lectura de barniz, una lectura profunda, y después lo comentaba casi como un crítico. He preparado este texto sobre Nancy Pérez Crespo que he titulado El maravilloso legado de Nancy Pérez Crespo. Hay ocasiones en que en medio del desamparo y también por la orfandad de perder un país en el que de pronto se deja de estar y hasta de una lengua común, de repente aparece un ángel reivindicador y salvador que ayuda, guía, estimula y arropa. Para los artistas del Mariel, eso lo fue Nancy Pérez Crespo, que desde el espacio de su librería Civil, junto a su inseparable esposo Juan Manuel, hicieron visible a los marielitos en el marco cultural de Miami. Corría el verano de 1980 y el éxodo del Mariel, con sus 125.000 cubanos desesperados, hastiados del horror castrista, hambrientos y esperanzados, que arribábamos a las costas de Cayo Hueso, teniendo en la mira a Miami como la tierra prometida para el exiliado cubano, sin saber que como todo lugar es también un marco de dolor. Frente al caos y la manipulación por parte del régimen de los Castro, que vació cárceles y manicomios para demostrar que los refugiados del Mariel no éramos otra cosa que la escoria de la sociedad cubana, en última instancia no seríamos más que lo que el régimen nos había convertido como parte de su hombre nuevo. Fueron apareciendo historias sorprendentes y lo que en un indicio fue un hecho político y social fue adquiriendo otra tonalidad que fue tornando el evento en un inesperado acontecimiento cultural sin precedentes en el destierro cubano. Entre los que llegábamos a Cayo Hueso estaba un Reinaldo Arena que logró salir de la isla alterando su carnet de identidad al cambiar la E de arena por la I para pasar por harina. Están también las desoladoras imágenes de la película, en sus propias palabras, de Jorge Ulla, donde quedó registrado el momento en que el pintor Eduardo Michalce
desembarcaba en la Marina de Cayo Hueso, donde fuimos recibidos con los brazos abiertos, como nos quiso acoger el presidente Jimmy Carter. Poco a poco, a lo largo de los meses, fueron llegando escritores, periodistas, artistas plásticos, músicos, actores, gente valiosísima que lentamente nos fuimos incorporando a la vida social para subsistir y a la cultural para alimentar el alma, en ocasiones dañada por la censura y la politización dentro de la revolución, todo contra la revolución Nava y todos los horrores añadidos. Por el María llegaron, entre otros, Roberto Valero, Ángel Sayón, Carlos Victoria, María Montoya, Evelio Tallac, Mirta Ojito, Miguel Correa, Reinaldo García Ramos, Alfredo Triff y su hermano Soren, Gilberto Ruiz, los hermanos Juan y Nicolás Abreu, Miguel Ordoqui, Rafael Bordao, Fermín Borges, Juan Boza, los hermanos Curras, Leandro Eduardo Campa, Humberto Castelló, Carlos Díaz Barrio, Rina Lafre, Juanita Baró, Miguel Manuel Adrián López, Carlos Alfonso, Rolando Morelli, otros hermanos, Belkis Provenza, ella actriz, y Raúl Provenza, el pintor, Ismael Lorenzo, Danilo Domínguez, Mariloli, Roberto Madrigal, Víctor Gómez, Valentín Álvarez Campo, Andrés Reinaldo, Juan Roca, Fran de Barona y Roberto Antino. Algunos de ellos han quedado en el camino de este largo exilio, pero en tierra de libertad, o quizás menos angustiosa. Muchos nombres se incorporaron a un tejido artístico que en Miami tuvo dos centros que de hecho se integraban uno con el otro: la librería Civic con Nancy al frente y la galería Missing Point con Carlos M. Luis a la cabeza. Estos lugares tenían como asiduos a los que estaban exiliados, que ya estaban exiliados, algunos de ellos por 20 años o más en aquel entonces, y los recién llegados de 1980 que despertábamos a la libertad. En la librería de Nancy y Juan Manuel se realizaba casi semanalmente una tertulia a la que acudían algunos de los escritores que nos habían precedido en el exilio, que en muchos casos no habíamos podido leer y que solo conocíamos de nombre: Lidia Cabrera, Carlos Montenegro, Enrique Labrador Ruiz, Humberto Piñera, Guillermo Martínez Márquez, Uva de Aragón, Pura del Prado, Guillermo de Sendegui, Rafael Stenger y Eugenio Florid, de luego, entre otros muchos más. Allí, tanteando el ambiente, los artistas del Mariel recibimos el respaldo de Nancy Pérez Creto, que nos invitaba a su librería, a su peine cultural. Ella, con visión del futuro y sensibilidad, supo identificar el valor de los escritores del Mariel y la importancia de la creciente literatura en español de los Estados Unidos. Además, entendió que debía servir de puente entre los exiliados cubanos de distintas generaciones, y eso lo consiguió con creces. Ellos, Nancy y Juan Manuel, abrieron las puertas de su librería, de sus librerías, pues añadió a la que tenía en la 40 de Southwest y la 94 Avenida, otra en Hialeah, en Park Avenue, la 9 calle del West, para vender libros en español. Parecería absurdo que en una de las ciudades más latinas de todo el país, incluso más cubana, no hubiera una librería para vender libros en español hasta ese momento. El Centro Cívico de Hialeah fue también una galería de arte, Fidelio Ponce, en honor al pintor cubano Fidelio Ponce. En ese espacio, Juan Abreu, del grupo de los pintores recién llegados por el Mariel, expuso su cuadro por primera vez en una exhibición junto a otro cubano también recién llegado, de España, donde residía Arturo Rodríguez. Hasta Lidia Cabrera mostró en varias vitrinas las piedras pintadas por ella. Recuerdo, a la entrada de la galería, librería, porque las dos cosas, una foto donde Enrique Labrador Ruiz estaba sentado en un sofá
antiguo junto a su esposa Cheche y detrás, apenas asomando la cabeza y con una mirada penetrante, Fidelio Ponce. Los artistas de Mariel tuvimos varios mecenas: a Florencio García Cisnero, que en Nueva York puso a disposición de los nuevos exiliados su revista Noticias de Arte; a Carlos M. Luis, que convirtió su galería en Coraguero, donde hoy está la librería Book a Book, en un punto de encuentro para los pintores; a Olga O'Connor, a Norma Niurka, y en una sitial muy particular y bien alto, Nancy Pérez. La diferenciaba de otros que acogieron a los del Mariel el hecho de tener un lugar ya establecido, la librería, y eso sirvió para apoyarnos más. Allí se logró que armonizáramos con otros escritores que eran ya figuras con una obra. Escuchar al Labrador Ruiz fue para mí un privilegio, un gran conversador con mucha vida vivida. A Lidia, pequeña y frágil, pero con una voz dulce y una sonrisa permanente. Ver a Carlos Montenegro con su gran mota de pelo blanco, hombre de pocas palabras, pero mirada siempre al acecho. Eugenio Florí, de poca estatura, bigote discreto y hablar pausado. Leía y yo lo disfrutaba como me entusiasmé con Cura del Prado, tempestuosa, todo un derroche de energía y desbordamiento. Esas experiencias las tuve en la librería Civic de Nancy y Juan Manuel. Allí se hablaba mucho de Cuba, se respiraba un amor apasionado por Cuba, añoranza por la patria perdida. Una noche, al salir con Carlos Victoria de la Civic de Palaveno, fuimos conversando del contraste tan grande del abismo que nos separaba de ese grupo, no por diferencias generacionales, sino porque nosotros nos sentíamos liberados de un horror, y el no estar ya en Cuba no infundía en nosotros otra cosa que no fuera alivio, una sensación de salvación. Ese mismo sentimiento, 45 años después del éxodo, lo sigo experimentando. Cuba es un lugar geográfico importante para mí, esencial en mi literatura, que no despierta la más mínima nostalgia. Puedo vivir perfectamente de su memoria, no de su presencia. Nancy, además de la librería, tenía una editorial, Ediciones Civic, iniciales de Spanish International Book Inc. Publicó los primeros libros de al menos 2 de los escritores de Mariel: de Miguel Correa, Al borde del infierno, y de Carlos Díaz Barrio, La balada gregoriana. Recordemos que de todos los escritores de Mariel, que con el paso del tiempo fuimos más de 30, solo habían publicado en Cuba Reinaldo García Ramos el poemario Acta, con las ediciones El Puente de José Mario, y Reinaldo Arena la emblemática novela Celestino del Alba, merecedora de una mención del Premio Unial. Los demás escritores, así en el arte y la literatura, de sorprendente, hasta el 2022, o sea, 42 años después del éxodo de Mariel, habíamos aportado hasta esa fecha 260 títulos al canon de la literatura cubana, obviamente casi todos publicados en el exilio, lo que marca la fuerza de lo que se escribe en el destierro. Esa cifra ha crecido en los años subsiguientes. De hecho, hay desde el siglo XIX una marcada tendencia a la extraterritorialidad de la literatura cubana. No olvidemos que una de las novelas fundamentales cubanas, Cecilia Valdés, se escribió y publicó en Nueva York por Cirilo Villaverde. No quiero extenderme en este homenaje póstumo a nuestra querida Nancy Pérez Crespo, que nació en Puerto Oriente el 12 de diciembre de 1940 y falleció en Miami, Florida, el 6 de junio del 2024, sin dejar de mencionar las reuniones en su casa. No hablo de fiesta, aunque lo era, pero se trataba de celebraciones culturales. En el patio de la casa de Nancy, Juan Manuel y su entonces pequeño hijo Fabián, que creció rodeado de libros, arte y creatividad, se dieron
momentos memorables. Uno de ellos cuando Miguel Correa, que hablaba ruso, asumió el papel de un jerarca censor, y Reinaldo Arena organizaron juntos una escena improvisada que fue un gran divertimento. Creo que existe un video de ese evento, al igual que de la lectura del cuento Traidor de Reinaldo Arena, que fue leído ante un público ávido de escuchar a Reinaldo. En el blog de Nancy Pérez Crespo existe una foto de esa reunión. Aunque me he centrado en exponer recuerdos personales y expresar mi gratitud, no he olvidado toda la labor desempeñada por Nancy Pérez Crespo, apoyando a los periodistas independientes y perseguidos en Cuba. Ella fundó Nueva Prensa Cubana, NPC, que algunos asociaban a las iniciales como Nancy Pérez Crespo. También creó Cuba Press, resaltando los despachos que salían de Cuba. Desde Radio Martí le llevó a los cubanos la voz de la libertad, denunciando la falta de derechos individuales, en particular la de expresión y en general ciudadana, y las violaciones constantes a los derechos humanos. Para cerrar, quiero referirme a dos hechos muy puntuales. Nancy fue fundamental en la realización del Festival de las Artes del Mariel, que se llevó a cabo en el Miami Park en 1983, ocasión en que se presentaron muchos eventos relacionados con los aún recién llegados. Pedro Pablo Peña ofreció una función de ballet. Eberto Dumé, el Gran Dumé, dirigió una obra de Virgilio Piñera. Se leyeron poemas, cuentos, y se presentó una revista alegórica al encuentro con trabajo de los artistas de Mariel. Lo otro que no quiero pasar por alto es agradecerle a Nancy el haberme dado trabajo a mí y a Nicolás Abreu como libreros. Allí laboramos por un tiempo, dedicándonos más que nada a leer y a llevarnos más libros de lo que vendíamos. Nancy Pérez Crespo era impetuosa, decidida, amable, rigurosa y una gran mujer que amó a Cuba y al arte, y canalizó desde el periodismo y el apoyo a los talentos incipientes su total amor para los cubanos. Gracias, querida. Orlando Rosaldi nació en La Habana en 1938, específicamente en Regla, y falleció en Miami en 2024. Fue poeta, ensayista, dramaturgo, estudioso de la literatura cubana. Exiliado tras el triunfo de la Revolución Cubana, vivió en varios países y trabajó durante años en Radio Martí. Su vasta obra incluye estudios críticos como la última poesía cubana y poemarios como Los espacios llenos, Memoria de mí, Fundación del Centro y Totalidad. Es considerado una figura clave en la reconstrucción del canon literario cubano en el siglo. Y para hablarnos de Rosaldi, tenemos aquí al crítico literario y narrador José Plaza León. Quiero felicitar en primer lugar a Joaquín y a Luis, porque realmente debemos agradecerle siempre a ellos y a Cuba, que ahora ayer presentó en Madrid una novela. Los promotores culturales, la generosidad de ellos sigue siendo ejemplar y sigue en la estela de Nancy Pérez Crespo. Mucho trabajo de Luis, de Nancy. Todos podemos hablar un poco de cada uno de los aquí homenajeados. Yo a Nancy Pérez Crespo la conocí en el teléfono de mi casa, hablando con Pablo Rivero sobre la editorial, sobre
sobre la agencia, el Cuba Press. Exacto. Y le publicó escrito. Exacto. Exacto. Bueno, por ejemplo, y con Salvat tuve la oportunidad de participar en Salvat es si hay un editor que, si uno va a hablar de los grandes editores de la historia de Cuba, no de Miami, de la historia de Cuba, y no del exilio, sino de la historia de Cuba, Cuba es con el Salvat, no hay nunca. El que dude eso es un ignorante. Y además, un hombre. Yo tengo, por ejemplo, y estuve, hace muchos años que ya lo veía a Carlos Victoria, tenemos una foto a la salida de Universal, estaba en la calle 8, en un homenaje que hubo a Alberto Padilla por Fuera del Juego. Y él hizo una edición de Fuera del Juego con todos los documentos verdaderamente extraordinarios, porque teníamos yo tengo perdóname la vanidad de los biblióficos por todas las ediciones. Y en la edición de Juan Salvat es la más completa, ustedes saben. Y así, ¿no? Y Reinaldo, hay un aspecto de Reinaldo que es el traductor, un extraordinario traductor. Y hago esa mención porque dentro de la obra, como poeta, yo lo recuerdo de muy jovencito en el apartamento de José Mario en Almendares, cuando se funda Ediciones del Puente, con el grupito de Ediciones del Puente. Yo iba a aparecer en la segunda novísima con Wichi Modera y fuimos al apartamento y ahí estaba Reinaldo, en el apartamento donde ya no estaba en Cienfuegos, estaba hay un detalle que sí, en esas ediciones del Puente hay como ustedes saben, no solo autores disidentes, sino de todo. Ahí estaba Miguel Ramírez, estaba Nancy Moreno, por ejemplo, publicando en ediciones del Puente. Entonces hay una edición más pluralista. Bueno, voy a hablar de mi querido amigo Orlando Rodríguez Rosa. Esta es la edición, lo último que hicimos. Yo tuve el honor de preparar esta edición para la colección Obra Selecta de la editorial. Pensé que se iban a conseguir ejemplares, ¿qué pasó? Que le íbamos a regalar, porque yo recuerdo que en la última casa que tuvo, el último apartamento, casa esa, finita, que parecía la andesa. No pude contactar con los familiares. No se pudo contactar con los Se familiares. comunicaron, pero no me respondieron. Lamentablemente, porque pensé que se podían traer ejemplares. Había un closet en la casa esta, donde había unos cuantos ejemplares. Yo digo, bueno, se pueden regalar a ustedes, a los que venían a asistir. Esta obra selecta es de poesía, de poemas nada más. Voy a hacerme una rápida mención, sé que tengo muy poco tiempo. Y le agradezco a Joaquín y a este homenaje la posibilidad de releer los poemas. Ha sido un verdadero placer. Los que somos amigos de la relectura, pues, trae mucho algunos poemas, inclusive Luis de la Paz le encontré un poema que él dice que no sabía, que está dedicado a él. Uno de los poemas que está aquí, salían por el mar y allí morían, hablando de el éxodo de Mariel. Este poema que es realmente muy bueno, a Luis de la Paz, que sabe de ese mar. Y sí, en efecto, Luis sabe muy bien de eso. Yo conocí a Orlando, bueno, no voy a ver, esta edición tiene un prólogo extenso, donde yo trato de caracterizar, voy a terminar después con una referencia a ciertos cauces de la poesía de habla hispana actual, dentro de la cual, pues, por supuesto, está la escrita por cubanos. Ya me da miedo decir cubanos. Conocí y tengo el honor de que me lo presentó nada menos que Gastón Paquer,
en la residencia de estudiantes en Madrid en 1994, en noviembre de 1994, fue el encuentro La Isla Entera en Madrid. Hubo un primer encuentro de escritores de dentro y de fuera en Estocolmo, que es donde vino el gran amor, el último amor de Berto Padilla en Estocolmo, que se llamaba el encuentro de las dos orillas. Pero ya entonces el de Madrid se llama, noviembre del 94, se llama La Isla Entera. Y inclusive hubo polémica en aquel momento, había algunos escritores del exilio que estaban en contra. Y salió la defensa en ABC, que es una polémica con Armando Álvarez Bravo aquí en Algera, Armando contra la celebración de ese evento, y Gastón Baquero, al que por supuesto a nadie se le hubiera pasado por la cabeza acusar de agente de Castro a Gastón, pues defendiendo esa visión ecuménica. El primer rasgo que vale la pena exaltar esta noche, esta reunión de cariño y de recuerdo a los amigos, es la ecumenicidad de Orlando. Orlando siempre tuvo una visión ecuménica, siempre tuvo una visión pluralista, y esa característica es fundamental, y la conocí. Tenemos una foto, lo que pasa es que como soy el único sobreviviente y los agnósticos, como ustedes saben, somos muy supersticiosos porque creemos en todo. El único que queda vivo soy yo, los otros tres están muertos, y no quítame esa foto. Nadie sabe. No, yo la puse por aquí. No, la quité, sí, no. Los agnósticos tenemos eso. Pues tenemos esa desgracia, porque ya el que cree con Dios y eso, no tiene problema, pero yo no. Yo soy agnóstico, entonces creo en todo. Tengo que creer en todo. La foto es de 1994. Es muy supersticioso. Soy muy supersticioso. En ese encuentro de La Isla Entera de Madrid, ese encuentro está lleno de anécdotas con escritores de dentro, con escritores de fuera. Hay de anécdotas, algunos muy simpáticos. Y la figura que moderaba esos encuentros y esos chistes y esas picardías cometidas en la residencia de estudiantes, un escritor que ya murió, del adicto, César López, dormía, voy a hacer ¿me permiten hacer esto? César López dormía en la habitación que había ocupado Salvador Dalí. Ustedes saben que Salvador Dalí se dice que tuvo una relación bisexual con Gracia López, y ese era el dicho. Y entonces Eberto y Pepe Amor y Vázquez se habían puesto de acuerdo porque en la cuenta donde está la residencia de estudiantes era en esa época, en 94, donde estaban los travestis. Y entonces el lío era contratar un travesti para metérselo en la habitación a César López, haciéndole creer que era el espíritu de Federico García Lorca. En fin, bueno, por suerte el guardia civil no nos dejó. Estábamos ligeramente alicorados, no van a ser podido inferir de esta anécdota. Es una de las tantas anécdotas, pero la figura cumbre de ese evento fue Gastón Baquero. De ese evento surge la revista Encuentro, pocos meses después. Estamos hablando de noviembre del 94. En ese evento participa en sus días, ya está en Madrid, y ahí surge, ahí se funda meses después. En el 95 se funda la revista Encuentro, cuyo nombre, bueno, ya sigue ese espíritu de La Isla Entera. Y el análisis de que esa división respondía al régimen, respondía a la dictadura, igual que sigue respondiendo en alguna medida. Sí, la idea de que no, la cultura cubana es una sola, como cualquier otra. No le vamos a regalar el pluralismo
a la dictadura, no se lo vamos a regalar nunca. No se lo regalamos dentro, ¿cómo se lo vamos a regalar fuera? En fin, bueno, la isla entera, Gastón inclusive los que estén interesados en esta zona de arqueología literaria pueden buscar el artículo, la polémica esta fue muy interesante y muy significativa entre Armando Álvarez Bravo desde Miami, desde el Herald, y Gastón Baquer desde Madrid en ABC. Rosardi, bueno, su generosidad también todos la conocemos, lo generoso que él fue ayudando sin un tipo a muchos escritores, a muchos escritores o no escritores, a muchos cubanos, a mucha gente, su pluralismo, su amistad con Humberto López Morales sería otro tema, y su zona académica desde su tesis sobre León de Grey, que fue su tesis de doctorado en Austin, en Texas. Ahí fue donde él conoce a Borges, hay varios poemas dedicados a Borges. Él logró, tuvo el privilegio de conversar 2 o 3 veces con Borges estando en Austin. Era vice professor Borges en ese momento y Orlando tuvo la posibilidad de conversar con él, de leer que los temas son muy buenos. Y siempre lo que es el hombre de letras, ¿no? Orlando encarna un poco la figura del hombre de letras, lo que los franceses llaman el hombre de letras. Y respecto, bueno, termino hablándoles del eclecticismo crítico que caracteriza su poesía, algo muy interesante dentro de su promoción literaria. Es decir, no es la línea neobarroca ni la línea coloquial, no. Él se mueve entre ambas y es muy interesante. Ahora, yo no pude ir, vivimos muy lejos en Aventura y no pudimos ir al estreno, no sé si alguien aquí con el estreno del documental sobre Juan Ramón Jiménez con el que no pude ir, pero si hay un poeta decisivo en la obra de Rosardi es Juan Ramón Jiménez, y ahí se mueve va más, un poco se salta a menos que al poderoso grupo Orín, y va quizás a Bayagas, a Florín y desde luego a Juan Ramón, a Dulce María. Por ahí anda, se mueve. Es muy interesante porque ese eclecticismo crítico lo separa un poco de la línea neobarroca y de la línea coloquial. Bueno, y ese es lo que trato yo de explicar en el prólogo y lo que ilustro a través de sus poemas. Traten de conseguir la obra selecta de Rosardi. Nada, muchas gracias. ¿Se puede conseguir en Amazon? Sí, en Amazon está. Pero, ¿por qué no mejor no Luis, tú que eres el genio de eso, el genio de la botella, conseguir? Porque ese closet existe. Yo lo vi, no es que me lo contaron. No sé, en el closet había 30 o 40 ejemplares, podíamos. Lo peor que le puede pasar a un escritor es morirse y pensar que los herederos se van a ocupar de su obra. Desgraciadamente, la lista es enorme de obras perdidas precisamente porque los hijos no se han ocupado. Uno de ellos, perdona que haga la discreción e interrumpa, es el caso de Matías Montevideo, que dejó una novela casi terminada, muriendo, se siguió escribiendo. Y ya yo he hablado, y Rosardi Morel también lo ha hecho varias veces. Hemos mandado mensajes al hijo de Yara y Matías, y respuesta recibida. Bueno, lo cierto es, si no en internet tienen acceso a algunos poemas de Rosardi. En la página de Aduana Vieja también. Bueno, en Aduana Vieja sí, lo que pasa es que Aduana Vieja hay versión digital. Sé que hay versión digital que Fabio, que es el dueño de la editorial Valencia España,
sé que tiene versión digital. Yo soy bueno. Pero se puede acceder a esa página para comprar el libro. Sí, creo que sí. Entren a la editorial Aduana Vieja y allí tienen toda la colección y tienen todos los títulos que algunos pueden resultar interesantes. Después yo creo que hay un espacio para preguntas. Sí, después vamos a final, claro, final del día. Y le pedimos, no sé, También, afuera ahí tenemos gracias por la vida también. Habló sobre Rosati en este último número de Insulares Magazine, salen poemas de este libro, Insulares, y también en este número de Insulares salen poemas de este libro, de obras celestas, y también el trabajo de José Brazariol sobre el prólogo de Brazariol sobre este libro de Rosati. Juan Manuel Zapá, La Habana, 1938, Miami, 2023, fue editor y fundador de la editorial Ediciones Universal, una de las más importantes del exilio cubano. Durante más de 50 años publicó cientos de libros de autores cubanos, muchos de ellos censurados dentro de la isla. Su labor ha sido reconocida como fundamental, como dijo Pepe, uno de los grandes editores que ha dado la historia de la literatura cubana, en la preservación de la memoria cultural del exilio. Para hablarnos de Juan Manuel Zapá, tenemos aquí a la historiadora y amiga de Zapá, Teresa Fernández Somería. Gracias, Teresa. En el centro. Ayúdame. Buenas noches. Gracias, Joaquín, por invitarme. Es un honor que me hayas escogido para hablar de mi gran amigo Manolo. Cuando hay tanta gente que lo pudiera haber hecho, pero bueno. Gracias. Como Salvador no fue escritor, mejor dicho, era escritor, pero no publicó. Pues yo creo que lo mejor para hacerle este homenaje es hablar sobre su vida y sobre su trabajo en Cuba y en Miami. Aquí tenemos a su viuda y a su hija mayor que nos acompañan hoy, que también para mí es un gran honor que estén aquí. Este es parte de un escrito que hice para la revista de Joaquín para Insulares. Los que quieran leer el artículo completo, que es bastante extenso, lo pueden hacer yendo a internet a leer Pueden Insulares Magazine en Cuba y pueden buscar el texto Cuando un amigo se va de Teresa. Se llama así, Cuando un amigo se va. Basado en la canción famosa de Alberto Cortés. Se me ha ido un gran amigo y hoy lo lloro. Era un hombre íntegro, un buen hombre. Sé que ha ido para un lugar mejor, donde ya no hay dolor ni sufrimiento, y sé que estará junto a Dios. Pero lo echo de menos luego de tantos años de amistad. Era como mi hermano mayor, el que nunca tuve. Nuestra fe cristiana nos unía, y ya ese era un ingrediente indispensable para una legítima amistad. Siento lo que son agnósticos. Dios, la familia, el prójimo y Cuba eran los puntales desde los que gravitaba su vida. Él decía que debido a sus dificultades de salud, en cualquier momento el jefe y maestro me llamará al segundo piso. Pero mientras tanto hay que seguir. Y así fue. Manolo lo siguió hasta el final, hasta el último día. Fue una vida laboriosa que nos enriqueció a todos y hoy les quiero hacer este tributo.
qué mejor forma de honrarlo que relatándole su vida y sus obras. Juan Manuel Salvat Roque había nacido en San Juan Grande, Caprillas, en 1948. No le puedo pasar. No sé, te pido disculpas a la familia porque esta información la saqué de Cuba ayer. Se confundieron en la fecha. Y yo que soy historiador, Como historiador se puede no puede uno discutir. hijo de padres cubanos, Manuel Salvat Martínez y Consuelo Roque Oliveira, quienes tenían bisabuelos catalanes. La familia ya llevaba viviendo y creciendo en Cuba desde tiempos remotos, por lo que ya todos eran cubanos de verdad, leyoyos. El matrimonio tuvo 3 hijos, Juan Manuel, Teresita y Gabriel. Manolo había estudiado con las religiosas del apostolado y luego en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús de los Jesuitas, la segunda enseñanza en el Instituto de Segunda Enseñanza de Sagua, y en el 57 se mudó para La Habana para estudiar Derecho y Ciencias Sociales en la universidad. En Sagua, Manolo había asistido a algunas conferencias sobre marxismo y eso fue determinante en su formación y en sus experiencias futuras. En esa época de estudiante, Manolo recuerda el primer discurso de Fidel Castro, que la gente había escuchado muy entusiasmada, pero que a él no le había gustado nada. Pensaba que aquellos cursos sobre marxismo que había hecho, analizando los discursos de Castro, le sonaban a pura izquierda. Perteneciendo en la Universidad de La Habana a la Federación Estudiantil Universitaria, que habiendo sido elegido vicesecretario en las elecciones, comenzaron así a publicar también periódicos y llevar a cabo otras incursiones para contrarrestar a los comunistas que cada vez estaban más fuertes dentro de la universidad. Muchos de ustedes quizás no habían nacido cuando esto estaba ocurriendo. En el 2012 Manolo se lo comentaba el periodista Jesús Angulo. Decía él: nuestra generación tuvo que enfrentarse a una realidad tremenda para la edad nuestra de 17, 18 y 19 años, cuando llega la revolución al poder. Fue un cambio de la democracia a la implantación de un sistema comunista dirigido por un ególatra para hacer lo que él quería con el destino cubano. Éramos de la generación de los principios cristianos y con ese pensamiento tuvimos conciencia de que aquello iba hacia el comunismo. Queríamos la libertad para Cuba y que todo se hiciera con justicia. Y estábamos también contra la dictadura de Batista porque esa era una opresión a la libertad. El 5 de febrero de 1960, el gobierno de Cuba invitó al viceprimer ministro de la Unión Soviética, Anastas Mikoyan, a venir a la isla. Se supo que Mikoyan iba a colocar una ofrenda floral ante la estatua del apóstol José Martí en el Parque Central, pero esa ofrenda tenía la imagen de la hoz y del martillo. Un grupo de jóvenes estudiantes, entre ellos el Gordo Salvat, como lo llamaban sus amigos y como él mismo afirmaba sus comunicaciones, entendieron que aquello era una ofensa a Martí y a su diaria lucha por la libertad y por la democracia, y respondieron con una protesta. Citaron a los jóvenes al Parque Central, compraron una corona con la bandera cubana y le colocaron una banda que decía: a ti, querido apóstol, en desagravio por la visita a Cuba de Anastas Mikoyan. Mikoyan puso su corona a media mañana y ellos la suya al mediodía. El policía que custodiaba la corona se puso nervioso y disparó al aire. Hubo un breve forcejeo entre los estudiantes y los guardias de seguridad. Comenzó una balacera al aire que hizo aquello muy infierno. Aquel suceso del Parque Central fue definitivo, decía Manolo. Y la policía nos golpeaba por decir: ¡viva Cuba libre! Después nos gritaban: paredón, paredón. Se llevaron a muchos estudiantes presos, entre ellos a Manolo, para una unidad de la seguridad del Estado y luego a una estación policial en La Habana Vieja, que ahí no lo soltaron hasta el día siguiente al mediodía.
sabía que tarde o temprano vendrían a buscarlo, por lo que se fue a refugiar en el convento de San Francisco de La Habana y luego en casa de Alberto Alejo Munguía, administrador de la cervecería La Polar. La casona de los Alejos la compartía la familia con la Embajada de Brasil, por lo que les resultó fácil hacer los trámites para salir del país. Se les otorgaron permisos a Alberto Müller, Tomás Fernández Travieso y a Manolo, y dejaron Cuba en el verano de 1960 rumbo a Miami. Ya en Miami, el Gordo y los demás jóvenes comenzaron a organizarse para regresar a Cuba y trabajar en el clandestinaje. En diciembre del 60 llegaron a La Habana en un bote por el Club Náutico al oeste de La Habana y empezaron la lucha clandestina. Organizaron una huelga estudiantil en 1961 en la universidad que resultó muy exitosa. Caigan los libros hasta que caiga el tirano, era la consigna. Había que tener pantalones. Y los comunistas tuvieron que contrarrestarlo y hacer una manifestación dirigida por Raúl Castro con el fin de combatir aquella huelga. También organizaron un ejército clandestino de más de 1.500 personas con el que pretendían realizar un alzamiento en las ciudades donde llegara la invasión de Bahía de Cochino. Pero la invasión llegó sin avisar. Las armas no aparecieron, el respaldo no llegó y el régimen se llevó preso a más de 150.000 cubanos, desarticulando las probabilidades de lucha. Y dice Manolo en una entrevista: cuando llegó la invasión no nos enteramos, o mejor dicho, como todo el mundo, lo supimos por la radio y la televisión. Se malograron todas las probabilidades de lucha y de alzamiento en las ciudades. Se diría que lo que habían hecho era adrede, como para que todo se frustrara. Bahía de Cochino fue una traición de Estados Unidos. Los norteamericanos se oponían a que el clandestinaje fuera Cuba con armamentos. Todo fue realmente un fracaso. Nos traicionaron, no cumplieron con lo prometido y hubo muchos mártires. El 18 de abril de 1961, estando Manolo refugiado en casa de Rufino Moreno y su esposa Julieta del Valle, en el Nuevo Vedado, fue la policía a hacerle un registro y encontraron la pistola de Manolo, y cuando este intentó escapar, lo cercaron, se lo llevaron preso para el G2 y luego para la cabaña. Luego de casi 13 semanas le dieron la libertad. Se refugió en diferentes lugares después de salir de casa de esta gente. Después llegó a Guantánamo y pudo meterse en la base de Guantánamo saltando una cerca que le decía a un amigo: con esta gordura yo no puedo, me tienes que ayudar. Por fin pudo saltar y después lo recogieron unos marines y más tarde salió en avión para Cayo Hueso. Ya en Miami, en el verano del 61, seguía luchando y pensando en volver clandestino a Cuba. En agosto del 62 le llegó la noticia a Miami de que iba a haber una fiesta en La Habana con muchos militares rusos a la que asistiría Fidel Castro. Una noche salvaje, algunos amigos, entre ellos José Basulto, el después fundó Hermanos Atracados, tramaron desde Miami un ataque al Hotel Rosito de Ornedo, conocido después como Hotel Sierra Maestra, donde estaban hospedados estos delegados. En una lancha rápida fueron Manolo y un grupo de cubanos a las costas de Cuba y aterrorizaron a aquellos delegados comunistas cuando les entraron a cañonazos al hotel. De vuelta en Miami pensaron en continuar la labor de contrarrevolución. Tenían delegaciones en todos los países, tuvieron una base en Santo Domingo y República Dominicana, pero el gobierno norteamericano presionó para que se las quitaran. Cada vez que se intentaba algo, los norteamericanos paraban los planes, comentan Salvar. Ese fue el gran problema que tuvimos, mucha oposición del gobierno norteamericano. Nos cerraron todas las bases en América Latina. Y dice Salvar al periodista William Navarrete: si tanta gente no hubiera apoyado el castrismo, lo hubiéramos podido vencer en sus inicios.
todo era lucha. En noviembre del 61 Manolo se casa con el amor de su vida, con su novia de la niñez y juventud, María Ortiz y Turmendi. Marta, perdona. Y pronto comienzan a tener familia. Su primera hija, Marta María, aquí. La única razón que se acordaba de mi cumpleaños era porque fue 3 días después del ataque franquista. Él nace en 1962 para luego tener 3 hijos más. Ya las cosas cambiaron para Manolo. Tenía una familia que mantener y el problema de Cuba se prolongaba. Cada vez era más difícil la labor contra el gobierno comunista y se puso a pensar cómo podía trabajar por Cuba y hacer patria. Decía Manolo, Castro contaba con todo el apoyo soviético y los cubanos no teníamos, como decían en mi tierra, ni donde amarrar la chiva. Dios quiso entonces que pensara en el libro, ese instrumento de cultura, información, que amaba desde muy joven. Así fue como en 1965 comenzó la empresa Librería Distribuidora Universal. 1965. Que luego sería también Ediciones Universal, que llegaría a publicar casi 2.000 títulos. Con la ayuda de préstamos de algunos amigos, de su suegro que hizo los libreros muy sencillos, la colaboración de su compatriota, la señora Julieta del Valle, y de miles de varones más, además de siempre confiar en la providencia de Dios, Salvat abrió la librería en el 65 en un momento local y en el 2465 Southwest de la calle 8. Comenzó sin bombos ni platillos, como casi todos los negocios de cubanos de entonces. Todo se hacía con humildad y con mucho esfuerzo. Desde entonces se vendió en esa librería de todo, desde el Padre Varela hasta Leví Marrero, desde el diccionario de María Moliner hasta la antología de chistes cubanos de Sánchez Pablo. En aquellos años 60 no éramos muchos los cubanos que residíamos en esta ciudad. Fue una década difícil, pues tuvimos que emprender una vida nueva, lejos de la patria, buscar trabajo o terminar la educación, aprender inglés y sobre todo aclimatarnos a las costumbres norteamericanas, ya que eran ellos los que imperaban en este condado entonces. Era su país. No pets, no children, no Cubans. No animales, no niños, no cubanos. Decían muchos letreros en casas de apartamentos para alquilar. Con ese rechazo también tuvimos que luchar. Eran los primeros años del exilio, aquellas décadas del 60 y del 70 en que los médicos y los abogados cubanos manejaban elevadores en los hoteles de la playa y trabajaban en la tomatera del Homestead. Había que comer. Manolo fue mi editor por más de 40 años y me llevó a publicar 8 libros. Fueron muchos años de compartir partos, algunos laboriosos y complicados, pero también de alegría al ver nacer a la criatura universal, y también de presentaciones, escritos, de largas conversaciones sobre Cuba, comidas y reuniones. Lo conocí a finales de la década del 60, por medio de una amiga mutua, la señora Olga Pando. Un día Olga me dijo que me iba a llevar a la librería de un amigo para que comprara un libro indispensable para mi formación. Y fuimos a la librería Universal. Conocí a Manolo, que me pareció un hombre amable, simpático, bonachón y muy cubano. Y ya desde entonces Universal fue siempre mi librería favorita. Y aquí les traje el primer libro que le compré el día que fui con Olga Pablo. El primer libro que le compré fue Universal. Es un libro religioso, filosófico, de Gertrude von Lefort, una escritora alemana, La mujer eterna. Costó $1. Las
presentaciones y conferencias. La Librería Universal fue realmente un milagro. Mantener una librería y una editorial funcionando por más de medio siglo en un país donde el idioma es el inglés y donde casi no se publicaba en castellano, fue toda una hazaña. En esos 60 años que estuvo la empresa funcionando, dan fe la inmensa labor, a veces hipoteca, de Manolo y su querida familia. Y no era solo publicarlos y promocionarlos. Los libros también los distribuía en bibliotecas, en universidades, centros de cultura de todo el mundo. Y así fue como la cultura cubana llegó a muchos puntos del planeta. Este fue siempre el sueño, decía Manolo, rescatar obras esenciales de la cultura cubana y ponerlas a la disposición de los lectores. Servir de intermediarios a muchísimos creadores que de este lado no tenían posibilidades de ver sus obras en tinta y papel. No ha sido fácil, decía él. Nuestro pueblo está disperso y no podemos llegar a los cubanos de la isla por la censura impuesta. Aunque muchas veces los libros circulan allá, escondidos y pasando de mano en mano de unos a otros. Tengo también que hablar de Cuba, dice Manolo, sueño y pesadilla de todas nuestras noches y días. Decía, en un homenaje, objetivo que se aleja y se acerca al seguir la esencia de sus contradicciones históricas, pero que siempre tenemos presente. Una nación perdida y por recuperar nunca estará ausente. Siempre estará en nuestros corazones y nuestros esfuerzos. Sí, la Librería Universal fue un tremendo esfuerzo por difundir lo cubano y mantenerlo en el alma de todos. Por defender esa Cuba eterna que Pepito Sánchez Boudy proclama en todos sus escritos. Ediciones Universal fue la casa de cientos de escritores cubanos. La librería y distribuidor Universal cerró sus puertas al público en junio de 2013. Pero a pesar de esto, Manolo continuó publicando libros desde su casa durante casi 12 años más. Se siguió ocupando de las necesidades de la iglesia cubana, recibió y ayudó a todos los que tocaban a su puerta. Lo hice y lo hago todo por Cristo y por Cuba, las razones principales de mi labor, además de luchar por y con mi familia, decía Salvador. Sorpresivamente, después de pasar varios días hospitalizado, el 26 de noviembre de 2024, Juan Manuel Salvador entregó su alma a Dios. A nosotros hoy nos duele y nos cuesta sobrellevar su ausencia, pero yo sé que ya él hizo su labor. Ya Manolo cumplió el trabajo para el que Dios lo trajo al mundo. Luchar como buen patriota por su amada Cuba y trabajar como transmisor de cultura en el exilio. Sé también que el gordo está gozando del puesto que le pertenece en el Teatro del Cielo, y no sentado en una butaquita cualquiera, no, sino en un palco de honor, con un libro en las manos, esperando la liberación de Cuba. Se me ha ido un gran amigo y hoy lo lloro. En su largo y fecundo caminar mucho ha dejado atrás. Su patria irredenta, su querida esposa Martina, compañera de toda la vida, a sus hijos, nietos y bisnietos, a los escritores y a los poetas, a los amigos y a los clientes. Nos ha dejado los cientos de libros que publicó y la huella de su actividad patriótica, pero sobre todo nos ha dejado sus sueños de libertad y su ejemplo de vida. Por todo ello, nunca lo olvidaremos y damos gracias a Dios porque estuvo entre nosotros. Es indudable que nos deja un gran vacío al que quizás nunca nos acostumbremos. Pero como dijo el célebre poeta e historiador escocés Thomas Campbell, vivir en los corazones que dejamos atrás no es morir. Por eso Manolo y los demás amigos que han fallecido recientemente y a quienes hemos honrado hoy siguen vivos porque mientras los sigamos recordando estarán siempre con nosotros. Muchas gracias.
preguntas por parte de ustedes. ¿Sí? Disculpe que los interrumpan, pero entonces, si por casualidad del personal atrás de un vehículo, necesito que por favor me ayuden porque tengo una clase que acaba de salir y tengo 1, 2, 3, 4, 5 señoras que están ahorita mismo bloqueadas por un carro. Bueno, ahí sí no sé, por eso que llamen a usted porque tengo 5, así que puede ser cualquiera. Así que por casualidad, alguno de ustedes está haciendo una clase de radio, y podría ser el favor. Darle las gracias a los familiares de los homenajeados que están aquí, como la familia de Zambaya, ha llegado como Tania también, de Armando de Almas, que está aquí en el amigo, que es un compañero de años, y también de Menalco, que está Sergio Chávez ahí, con sus amigos. Bueno, no sé si ustedes ahora quieren seguramente preguntar algo, hacer un comentario. Está el micrófono abierto para todos. ¿Algún comentario quieren hacer? ¿Alguna pregunta a los presentadores? No, Joaquín, en general todo ha sido muy bonito y es verdad que hicimos todo de ellos, fueron nuestros amigos, nuestros compañeros, y dejar una huella literaria y una huella de amistad. Yo particularmente voy a hablar corto de Reinaldo. Siempre Reinaldo García Ramos, yo lo conozco casi cuando él llega del Nuevo York. Y de ahí para allá forjamos una amistad y si digo algo, no puedo decir que él me demostró a mí y le demostró a otros que él de verdad era amigo de los amigos. Bueno, a mí también me lo contó. Y a todos estamos aquí. Comparto, Joaquín, sí, se habló de Salvat cuando fue detenido en La Habana. Salvat cuando fue detenido en La Habana lo andaba buscando, porque sabían que era bien grave. Él tenía una identificación falsa y el PFI. Entonces, y esto lo sé yo, bueno, yo fui fundador de El Directorio, una organización, uno de los fundadores en la villa que precedían él y Alberto. Me cuenta que estaba junto con él Roberto Ginés, que está aquí, está enfermo, que Salvat tuvo una sangre fría maravillosa y tenía un entrenamiento para pasar aquellos interrogatorios, porque nos estaban buscando. Y los soldados pasó desapercibido, cosa muy difícil, porque esa gente tenía unos métodos brutales. Con esto quiero decir que poca gente no se imaginaba quién era Juan Manuel Salvat. Juan Manuel Salvat era un hombre afable, cariñoso, católico, practicante, ferviente, pero asimismo esa misma fe la volcaba en la lucha. Era un hombre temerario llegó. Nadie que no lo haya conocido por aquella época, porque después no pudo seguir, como no pudimos seguir, no fuimos presos. Nadie puede imaginar el valor que siempre hubo en Juan Manuel Salvat. gracias, Bertini. Creo que tenemos en el link, no sé si trajeron un libro de Universal. Aquí tenemos esa mesa, tenemos libros de la librería Universal. Al final, si quieren comprar, ahí está el precio. Gracias por traer los libros de la librería editorial más icónica aquí de Miami y de Brasilia. Otro comentario que Salió el funcionario de la traducción de Reinaldo, que habla de eso, que sería demasiado, no tengo los detalles. Él trabajó un tiempo en arte y literatura, porque precisamente se dedicaba. Él sabía, no lo sabe, pero fue presentado el primer libro de la Biblia, que fue el libro de poesía. El segundo, ¿no? El primero fue el primero de poesía. El homenaje a Pulido. Y el segundo fue
y traducciones que enviaban mucho a la religión. Pero volviendo a su pasado, cuando él le consigue una mitad, porque como todavía no era afectado, la gente lo tenía, es lo que estaba diciendo él. Él era una persona que la gente lo quería tanto, y siempre se lo colaban, entonces, pese a que había mucha censura, a él lo colocan de traductor de francés. Entonces, hay libros de estos que incluso Liceo Diego había halagado mucho, el gran Melinés, hizo una reseña maravillosa y no lo mencionaron como libro, y él lo había hecho. Porque le mantenían el trabajo, pero lo ignoraban totalmente. Y hay libros que prometen traducciones esas que nosotros leíamos, María Martín, Gamonet, Racine, que eran de Reinaldo. También en inglés y en francés. Él fue en la ONU. Sí, fue traductor. En la ONU. Trabajó en la ONU muchos años como traductor. Quiero dar las gracias a una amiga. Henry Blanc.